¿Qué es mejor, automóvil o camioneta? El transporte ha evolucionado bastante a través del tiempo, eso es muy obvio, encontrándonos hoy en día con una gran variedad de modelos disponibles. He aquí cuando viene la incógnita que la mayoría de personas tiene de qué es mejor, un auto o una camioneta. Empezaremos este video hablando de 4 cosas buenas del auto contra 4 cosas buenas de la camioneta. Posteriormente iremos mencionando las cosas malas y de igual forma serán 4 cosas malas de los autos contra 4 cosas malas de las camionetas. Empezaremos con las cosas buenas. Número 1. Los autos son más baratos que las camionetas. En el mercado de autos podemos encontrar gran variedad de modelos y los hay para todos los gustos. Sin embargo, el principal inconveniente a la hora de elegir un auto normalmente es el dinero con el que cuentas. Así que si cuentas con un presupuesto limitado, un auto en lugar de una camioneta es la opción ideal, ya que normalmente el precio de los autos es más accesible que el de una camioneta. Número 2. Mejor ahorro de combustible. El auto, además de ser más barato que la camioneta, también es más ahorrador de combustible, ya que es muy común que encontremos camionetas de 6 cilindros en adelante, lo cual significa un gasto extra de combustible en comparación a los 4 cilindros que normalmente encontraremos en un auto. Número 3. El auto es más compacto. Esto puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de a quién le preguntes, ya que si por ejemplo tu garaje es algo pequeño, un auto para ti sería la mejor opción, ya que una camioneta ocuparía mucho espacio con el cual no cuentas. Así que para evitar problemas con los vecinos, ya sabes, cómprate un auto. Número 4. Mejor manejo en la ciudad. Este cuarto punto viene de la mano con el número 3, ya que el auto, al ser más compacto, puede maniobrar mejor que una camioneta, y esto dentro de una ciudad, claro que es una ventaja, ya que te permite manejar y estacionarte más a gusto. Cuatro cosas buenas de la camioneta. Número 1. Es más alta que los autos. Olvídate de todos esos golpes molestos en la parte de abajo de tu auto al manejar por carreteras con topes. Inclusive si la camioneta lleva mucha carga encima, es muy poco probable que golpee o arrastre contra el pavimento. Inclusive hay camionetas tan altas con las que puedes llegar a cruzar ríos o arroyos muy pequeños. Número 2. Mayor capacidad de carga. Una gran ventaja de las camionetas es que son muy espaciosas, ya que estas fueron diseñadas primordialmente para el trabajo de carga. Esto es que en ella puedes cargar una gran variedad de cosas, la cual puede hacer que tu día a día sea algo más sencillo de realizar. Número 3. Mayor capacidad de arrastre. Las camionetas fueron diseñadas con una estructura más grande que los autos, por ello mismo están equipadas con un motor más grande, a la vez que esto le permite tener la capacidad de arrastrar casi cualquier objeto que te imagines, algunas con las capacidades de arrastrar hasta 2,5 toneladas. Número 4. Fueron diseñadas 4x4. Las camionetas fueron diseñadas para poder entrar a lugares donde los autos sedán no pueden. Esto gracias a su capacidad 4x4, lo que hace que las camionetas sean un vehículo imparable, pudiendo cruzar terrenos boscosos, desiertos, playas, ríos no muy profundos y claro está que el pavimento. 4 cosas malas del auto. Número 1. Poca capacidad de carga para equipaje. Lamentablemente el auto, al ser un vehículo pequeño, no cuenta con un espacio amplio y grande como lo es en las camionetas, lo que hace que algunos de sus usuarios no se encuentren del todo conformes con esto, queriendo incluso llegar a pagar más dinero a las agencias de autos para que éstas los fabriquen con más espacio en la cajuela. Número 2. Golpea en los topes. Este problema viene al añadirle más peso extra encima al auto del que soporta, ya que estos no fueron diseñados para cargar grandes pesos encima, además de que si haces esto puedes dañar severamente la suspensión. Número 3.
No es un vehículo apto para todo tipo de terreno. El vehículo automóvil no fue diseñado 4x4, esto es, que un vehículo automóvil no fue creado para cualquier tipo de terreno, siendo estos diseñados un poco más orientados a la vida en la ciudad. Así que si piensas meter tu automóvil al campo, piénsalo más de 2 veces, pues este se puede averiar y salirte muy caro repararlo. Número 4. No es muy bueno para el arrastre. El automóvil, al ser un vehículo relativamente pequeño, no cuenta en su gran mayoría con un gran motor, ni fueron diseñados para llevar llantas todoterreno, lo que hace que estos vehículos no sean muy buenos en todo tipo de terreno, recomendándose utilizar preferiblemente los autos en superficies planas. 4 cosas malas de la camioneta. Número 1. Tiene un precio elevado. El precio que tienen las camionetas en el mercado de autos normalmente es mayor al de los autos. Esto se debe principalmente a que el precio de producción de una camioneta es más elevado, lo cual representa un punto en su contra, ya que adquirir una camioneta podría representarte un gran sacrificio económico. Número 2. Consume demasiado combustible. Las hay de 4, de 6, de 8 y de 10 cilindros, aunque en su gran mayoría son fabricadas de 6 cilindros en adelante. Si piensas que vas a ahorrar algo de dinero en combustible con una camioneta, déjame decirte que estás muy equivocado, ya que estas suelen rendir de 5 a 13 km por litro. Número 3. Facilidad de volcadura. Lamentablemente las camionetas no fueron diseñadas para tomar las curvas a gran velocidad, y si le añadimos la altura extra que esta posee en comparación con los autos, puede volcarse muy fácilmente. Esto debido a que el peso de la camioneta durante la curva es inestable y puede colaborar a que ésta se voltee. Número 4. Difícil manejo en ciudad. Las camionetas son robustas, grandes y espaciosas. Eso es algo que puede verse y jugar severamente en su contra, y más si vives en una ciudad como la Ciudad de México, ya que tendrás que ser muy hábil al volante para poder manejar entre las calles angostas y todo el tráfico que se forma en la ciudad. Y después de todos esos puntos a favor y en contra, ¿tú qué vehículo eliges y por qué? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte y dejar tu like, ya que eso me motivaría bastante a seguir subiendo videos así. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda manejar con precaución.